buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora en directo por señal abierta y todas las plataformas digitales. Canal Capital ha decidido abrir su espacio para escuchar a todos los precandidatos a la presidencia de la República. Consideramos que un canal público tiene una obligación con sus ciudadanos de llevarles en igualdad de condiciones la información de todas las personas que aspiran a dirigir los destinos de este país. Anoche tuvimos a la candidata Claudia López, esta noche tenemos a la senadora Piedad Córdoba. Vamos a tener una hora de diálogo con ella para conocer sus propuestas, qué piensa de las elecciones, qué propone para cambiar el rumbo del país en muchos frentes donde hay problemas, qué dice sobre las críticas que se le hacen. En fin, un diálogo abierto, franco, con todas las garantías para que ustedes puedan tener, en últimas, la mejor información y puedan tomar una buena decisión, porque ya falta poco para que el país entre en una jornada electoral decisiva. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Mire Jessy, de hace 7 años, cuando Piedad Córdoba fue duramente sancionada por la Procuraduría General en cabeza del entonces procurador Alejandro Ordóñez, nadie habría apostado tras esa destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos que ella iba a volver a la arena política. Nadie, excepto ella, que siguió dando una lucha para seguir siendo la voz de los campesinos, de las minorías, de las mujeres, de los afrodescendientes en Colombia, como ella misma defiende. Hoy se encuentra precisamente buscando ser la presidenta de todos los colombianos tras esa decisión, el fallo del Consejo de Estado que anuló esa destitución e inhabilidad y que además la indemnizó. Por eso vamos a hablar con ella esta noche y este es el perfil de esta mujer que ha hecho a lo largo de toda su vida una muy intensa carrera política llena de muchas luces y sombras para muchos, pero ella siempre con una posición clara y contundente. Su característico turbante, su perfil político y su personalidad han hecho de Piedad Córdoba todo un personaje. Compañeros y compañeras. Su carrera política inició en 1984 en el cargo de subcontralora municipal de Medellín. 4 años después obtuvo su primer cargo de elección popular como edil y en el 89 fue electa como concejal. En el 94 llegó al Senado y como legisladora defendió la equidad de género, minorías étnicas y la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Esto último la convirtió en el blanco de amenazas hasta el punto que fue secuestrada por paramilitares. En el 2003 fue elegida como codirectora y luego presidenta del Partido Liberal. A pesar de sus diferencias con Uribe, en 2007 fue designada como facilitadora del acuerdo humanitario con las FARC, convirtiéndola en la abanderada de la liberación de secuestrados. En el marco de este proceso, Piedad forjó una amistad con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y tuvo cercanía con integrantes de las FARC, tensión que fue creciendo hasta darse por terminada la mediación. En 2010, cuando la exsenadora comenzaba su 5º periodo, la Procuraduría General la destituyó e inhabilitó por 18 años, argumentando que colaboraba con las FARC. En el 2016, el Consejo de Estado tumbó la sanción disciplinaria que pesaba en su contra y por ello puede aspirar actualmente a convertirse en la primera presidenta de los colombianos. Bueno, ahí está el perfil de Piedad Córdoba. Piedad, gracias por estar acá en Canal Capital. Buenas noches. Muy buenas noches, Jessy. Muchísimas gracias por invitarme y muy buenas noches, Erika. Bueno, muy bien, mija, muy bien, gracias. Entremos en materia. ¿Cómo va la recolección de firmas con el movimiento Poder Ciudadano que anunció usted a mediados de este año? Un movimiento que la va a respaldar a su candidatura por firmas. Ha recorrido usted el país. Doctora Piedad Córdoba, ¿cómo va? ¿Cómo va el movimiento? ¿Cómo van las firmas? A ver, Jessy, primero que todo te cuento que Poder Ciudadano surgió dentro del Partido Liberal. Hace aproximadamente eso fue como en el 2002, sí, siendo César Gaviria presidente del partido, y nosotros nos agrupamos en una tendencia progresista y yo nunca dejé caer el proceso. Cuando se dio la oportunidad lo convertimos en un movimiento que agrupa minorías étnicas, como es el caso de afrodescendientes, y con ellos nosotros nos inscribimos el Comité de Ciudadanos para la recolección de las firmas en el Consejo Nacional Electoral. Vamos muy bien, estoy muy contenta, muy satisfecha. Yo misma me río de mí misma porque hoy hablaba con el ministro Camilo Sánchez, que fuimos compañeros en el Congreso durante muchísimo tiempo, y él decía que
porque él no sabía yo de dónde sacaba la fuerza, me decía, si yo no supiera que usted no fuma marihuana, yo diría que usted fuma marihuana, porque usted me mantiene feliz. Entonces yo le dije, sí, porque de todas maneras, pues uno las tragedias también las tiene que convertir en comedia. ¿Cuántas firmas aspira? Ya nosotros hace rato cumplimos la meta legal, las 382.000 firmas que exige el Consejo, la legislación, pues. Pero el 9 de diciembre vamos a hacer un acto muy lindo donde va a venir la gente de todo el país, donde les vamos a agradecer además todo el esfuerzo que nos ayudaron a hacer, los comités que se conformaron en cada una de las regiones del país, de los departamentos, y ahí vamos a hacer el anuncio de cuántas firmas Bueno, fuimos ya capaces las noticias de que ya las pasó. Sí, claro. Oiga, doctora Piedad, usted evidentemente, y lo mencionaba hace un momento, fue una figura muy importante del Partido Liberal. Creo que la última vez que se lanzó al Congreso tuvo una votación de más de 67.000 votos, muy importante, muy representativa. ¿Por qué en esta oportunidad se lanza por firmas y no a través de un partido político? A ver, yo creo que yo sí fui y sigo siendo para las bases del partido, porque yo jamás he abandonado los principios. Yo creo que quienes se alejaron de los principios fueron las directivas del partido y de lo que era la conexión del partido con la comunidad, con la sociedad. Yo creo que hay una crisis de la partidocracia en el país y pienso que lo que nosotros hemos visto en el Congreso de la República durante todo este tiempo en la discusión de las normas que pues, van a posibilitar el cumplimiento de los acuerdos, la discusión sobre la justicia especial para la paz, la discusión sobre las circunscripciones especiales, dejan muy mal sabor, dejan muy mal sentimiento frente a la gente. Y yo no dejé de trabajar, Erika, realmente como lo dices tú, yo seguí recorriendo el país con entusiasmo. Colombianos y colombianas por la paz. Sí, colombianos y colombianas. Marcha patriótica. Luego fui vocera de Marcha Patriótica, que fue una experiencia muy bonita porque me adentró a mí hacia regiones profundas de Colombia que a lo mejor yo no hubiera conocido en un momento determinado. Y entonces yo me mantuve muy vigente con la gente y muy vigente con tendencias inclusive del liberalismo que me han insistido muchísimo que regrese, pero yo creo que lo que yo hice fue precisamente recoger el sentimiento de la gente, mirar lo que piensa la gente, y yo dije definitivamente, yo sé que es muy arduo, que es muy duro, mucha gente me decía, tú estás loca, ¿cómo te vas a meter en eso si van a empezar a insultarte? No, mejor dicho, usted no va a recoger la firma ni de su mamá, me decía. No. Y mentiras, pues sí tengo que decir. Y por eso mi reconocimiento a muchos y muchas de Poder Ciudadano y mucha gente querida que llamó voluntarios, porque al principio fue difícil, a alguna gente le insultaban, a una niña en Medellín le pegaron, a otros se rompieron las hojas aquí en Bogotá, pero no nos amilanamos por eso, sino que como había un trabajo, como había una actitud permanente de estar recorriendo el país, así yo no tuviera la posibilidad de ser electa en nada, yo seguía ahí. Entonces yo creo que eso ha sido muy fructífero y ha sido muy importante porque de todas maneras yo puedo ir a cualquier región de Colombia sin necesitar mejor dicho, bastón. Senadora Piedad Córdoba, ha recorrido usted el país en la recolección de firmas. ¿Qué está viendo en las regiones? ¿Qué está viendo en el país? ¿Cómo está usted analizando la coyuntura de la Colombia actual? Sobre todo, doctora Piedad, y usted que es una mujer muy sensible a este tema, frente a lo que está pasando con los líderes sociales, con las comunidades en el Pacífico, que usted lo conoce muy bien, en Tumaco, en Buenaventura, en muchas otras regiones del país amenazadas por nuevamente distintas formas de violencia, que no ya las FARC. Pues hombre, yo creo que yo me siento muy contenta, muy satisfecha y muy reconciliada conmigo misma de haber tomado esa decisión de recoger las firmas, pero no de mandar a que me las recogieran y yo no estar, no, yo fui municipio por departamento, las capitales, y hay unos departamentos donde yo me adentré inclusive a muchos de los municipios, como es por ejemplo el caso del Meta o de Antioquia o del Chocó, pero que he quedado muy impresionada sobre todo, Erika y Jessy, con lo que llamaban antiguamente las intendencias, los territorios. Y los territorios nacionales, porque realmente la pobreza es una cosa impresionante. Estuvimos en el Guainía hace aproximadamente unos 20 días y yo me vine tan absolutamente aplastada por la realidad, que inclusive a eso fue que fui hoy donde el ministro de Vivienda para hablarle de una comunidad y de los indígenas en las condiciones en que viven en esas cauchos, a ver si era posible que hicieran un plan de vivienda gratuita, pues o sea, gestionando para empujar eso. Y lo mismo que en Mocoa, o sea, nosotros esperábamos que después de la avalancha que hubo, la gente pudiera ya tener
satisfechas todas sus necesidades, sus problemas y absolutamente nada. Estuvimos en el Baupés en Mitú, la situación y la condición de los indígenas de verdad que lo sacuden muy fuertemente a uno. Pero hay una cosa, Erika, que yo quiero aprovechar estando aquí para decir, y es que me preocupa mucho la situación de las mujeres en el país. La situación del feminicidio de la manera tan brutal como se ha recrudecido en el país, pero hay una circunstancia que realmente tiene que sacudir el país. Inclusive yo le pedí una cita al presidente porque yo quiero ir a hablar de él con eso, sobre la violación de niñas y de niños, pero sobre todo algo que sí realmente tiene que tener una gran preocupación de nosotras y de los hombres, del Estado en general, la cantidad de niñas de 12 años embarazadas, violadas por sus familiares o por amigos, niñas de 14 años ya con 2 hijos. Es una cosa que pues que yo no sé si es que los de bienestar no saben, o el Ministerio de Salud no sabe, o el Ministerio de Educación no sabe, pero creo que ahí ese recorrido me ha sacudido muchísimo, porque yo toda la vida, Erika, he trabajado mucho el tema de la igualdad de las mujeres, la protección a las niñas y a los niños, y el domingo que estábamos en el barrio popular en Medellín, Blanca, una amiga de nosotros, cuando yo empecé a hablar y a decir, yo estoy muy preocupada con esto, que hay que proteger a las niñas, entonces dijo pues la gente respondió ahí, no, pues nosotros hacemos parte de la directiva del colegio, y en el colegio empezamos el año con 20 niñas de 14 años embarazadas, y estamos acabando el año con casi 100 niñas de 14 años embarazadas. Doctora, entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? En un par de días será la jornada de eliminación de violencias contra las mujeres, pero tenemos este tipo de fechas y rendimos homenaje a mujeres y demás, tratamos de visibilizar, pero parece que los resultados no acompañan. ¿Qué propone usted para ir ya adentrándonos en temas de propuestas? Pues mira, yo creo que yo llego a la presidencia de la República, yo tengo un conocimiento muy vasto sobre las formas de violencia contra las mujeres. Solamente en esa última ley que aprobamos, cuando todavía yo era congresista, quedó faltando la ley de violencia política contra las mujeres, pero ya redactamos nosotras un texto. Pero independientemente de esto, yo haría lo siguiente. Primero, yo haría todo un inventario en el país, que se puede hacer a través de los colegios, de las escuelas, que se puede hacer a través de las juntas de acción comunal, que juegan un papel muy importante en las comunidades, para saber cuántas niñas están embarazadas. O sea, hay que saber y determinar esa población, porque esas niñas repercuten el círculo de la pobreza. Seguramente a su mamá le pasó lo mismo, y entonces esas niñas ya no van a poder estudiar, no van a poder avanzar. Y por el otro lado, yo creo que nosotros como Estado tenemos que tener una política muy clara para que esos niños sean acogidos. La mayoría de las veces esos niños también quedan abandonados, y nosotros no podemos permitir que esto se quede como que no pasara nada, y ahí tiene que haber una política intersectorial, Ministerio de Educación. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Una de las circunstancias más difíciles para el Ministerio de Educación es poder hablar de salud sexual y reproductiva. Y una de las niñas que vimos en Villavicencio, en uno de los barrios de Villavicencio, decía, llorando, cuando yo me le acerqué, pues uno se acerca a hablarle a los muchachos, claro, y tal. ¿En qué año están? No, yo no estoy estudiando. ¿Y tú por qué no estás estudiando? No, porque es que tengo 6 meses de embarazo, con 14 años. Entonces se puso a llorar muy desesperada, yo no quiero tener este bebé, yo no quería estar así, el hijastro, ¿cómo es? El hijo de mi padrastro me violó, pero es que yo era primeriza. Entonces yo le pregunto, ¿cómo así si primeriza es cuando uno tiene el primer hijo? Y me dijo, no, es que yo no sabía cómo quedaba, que así quedaba embarazada, yo no tenía idea. Y el tipo me violó varias veces, ayúdeme, yo no quiero, pues son 6 meses, aquí ya no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Claro, y en ese recorrido, doctora Piedad, bueno, usted se ha encontrado con estos dramas humanos de los menores de edad, pero usted también, y conoce muy bien el tema de fondo de lo que es la dejación de armas de las FARC, la puesta en marcha del acuerdo de paz. Usted es una de las conocedoras de este tema. ¿Cómo está viendo la puesta en marcha del acuerdo de paz con las FARC? ¿Qué está viendo usted en las regiones? Yo en las regiones hay como dos niveles. Primero, para nosotros es muy importante en el movimiento, en Poder Ciudadano y en toda la organización que circula alrededor, pues obviamente el drama también de las ciudades. Te quiero decir que nosotros hablamos mucho de paz territorial, es decir, lo que gira alrededor de los acuerdos, la dejación de las armas, las zonas veredales. Tengo que aclarar que no las conozco, pero sí en los recorridos que he hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, Cauca, o en mesetas en el Meta, o en la región de Urabá, hay un absoluto desconcierto
La gente dice inclusive que mucha de esa gente se fue de las zonas por las condiciones en que fueron abordadas realmente, pero yo también quiero traer a colación aquí el tema de la paz urbana, que es un tema muy delicado en el país, que está muy latente en las ciudades, porque al bajar el conflicto, al bajar la confrontación, entonces lo que ocurre es que empiezan a aflorar los otros problemas, como en el caso, por ejemplo, de las pandillas. No hay una ciudad del país donde uno no vaya que le digan a uno, Piedad, o bueno, Negra, como me dice a mí todo el mundo, habla del tema de las pandillas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentar esto, y es una circunstancia muy, muy compleja, y muy compleja porque esto está ya bajando hacia los territorios también. O sea, ¿está usted preocupada por lo que está ocurriendo con la puesta en marcha del acuerdo de paz? Sí, totalmente, claro, porque es que realmente yo creo que primero no hubo pedagogía, faltó mucha pedagogía para el acuerdo de paz, fue una insistencia, yo lo puedo decir en primera persona, porque en muchas oportunidades yo fui, hablé con el presidente, hablé con el alto comisionado, hablé con la persona que estaba encargada fundamentalmente del doctor Córdoba, que estaba encargado de la pedagogía. No se hizo pedagogía, entonces aquí la gente en el país no tiene idea la importancia de la paz, la importancia de que se acaben los asesinatos, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, porque es una cosa que se siente allá. Y además, yo creo que, y ustedes lo deben manejar, el tema de la posverdad ha permitido la manipulación de los contenidos de los acuerdos. Y a mí me ha acontecido en muchas regiones del país, por ejemplo Arauca, donde iba por el parque recogiendo firmas y se me vino un muchacho furioso, iracundo, a decirme que cómo era posible que le hubiéramos entregado el país a las FARC, que mientras ellos no tenían empleo, las FARC tenía de todo, se ganaba 2.800.000 pesos, pero pues yo lo escuché, por ahí hay un video, pues me quedé tranquilo escuchándolo, pues porque yo ya sé torear todas esas circunstancias. Claro. Y lo dejé que hablara y después yo le hablé y le expliqué, le dije eso no es así, yo entiendo que la gente está muy incómoda porque aquí hay muchos problemas, muchas necesidades en el país, pero realmente eso es consecuencia de que no fue posible que el gobierno entendiera que había que hacer pedagogía. Pero doctora Piedad, ese desafortunadamente va a ser el tono de la campaña, ya lo estamos viendo de muchos candidatos, de muchos partidos políticos. Hoy justamente se está revelando un nuevo video de Cambio Radical en el que ellos prácticamente asumen una posición muy crítica frente a lo que se llegó dentro de esos acuerdos suscritos con la FARC, que es la participación política, que las FARC puedan hacer política. ¿Cómo va a polarizar todo esto que se está diciendo? Muchas mentiras, medias verdades, intereses particulares, todo el tema de la campaña, sobre todo para figuras como usted que defienden el acuerdo. Mira, Erika, sabes que me diste papaya para una cosa. Yo mantengo siempre esta hojita, la saco, la leo a veces yo sola en el avión o la leo en las reuniones, y es el mensaje del Papa Francisco. Y yo creo que el Papa Francisco, cuando vino a Colombia, dejó un mensaje muy fuerte porque él estaba enterado de la polarización que había en el país y sobre todo del afán de, como dicen, hacer trizas el acuerdo. Y yo quiero leerlo para que todos aquí no solamente lo escuchemos, sino para que lo tengamos en cuenta. Y el Papa dijo en ese momento que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y en construir puentes y en estrechar lazos y en ayudarnos mutuamente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo personalmente, y lo hemos discutido mucho en el equipo y lo hemos hablado, y decimos, yo no haré una campaña ni de odio, yo no voy a hacer una campaña destrozando a otro candidato o candidata, yo no me voy a poner a hacer críticas particulares o personales, y tampoco, como lo he venido diciendo en estos días, tampoco voy a hacer una campaña para atajar a fulano, para que no llegue Mengano, porque si llega Sutano nos va a pasar esto. Se los decía a Luis Guillermo Pérez y se lo decía a unos amigos antes de anoche, fue si en mi apartamento, que sí, que es que si no nos ponemos las pilas sube fulano. Le dije, es que si no nos ponemos las pilas la unidad no se puede fundamentar en atajar. Llevamos 1000 años votando para que no suba fulano, para que no llegue Mengano, porque fulano no sé qué, no. Salgámonos de la zona de confort, vámonos a las regiones a trabajar, démonos cuenta qué está pasando con el ciudadano común y corriente de Bogotá,
que vive en las goteras, que se tiene que montar en un Transmilenio lleno de gente, un montón de horas, de las mujeres que se montan en ese Transmilenio y son acosadas sexualmente, o también lo que está pasando muy grave y es el hecho de que atraquen en los Transmilenios. La manicurista mía llegó esta mañana pero aterrorizada porque se montaron armados y robaron, no, pues dice, ya no llegaron hasta donde mí, pero fue un pánico. Entonces yo creo que esas son las cosas que nos tienen que no solamente preocupar, sino ocupar para nosotros lograr empujar realmente una propuesta. Yo les decía a ellos, yo creo que los acuerdos no se defienden haciendo un boletín de prensa ni sacando declaraciones públicas, se defienden explicándole a la gente por un lado, y sobre todo porque, voy a decir una cosa que a ustedes va a parecer muy extraña, pero nosotros tenemos que, y esa es parte de lo que yo he venido aplicando en el país, la reindustrialización de Colombia, es absolutamente necesaria. Si aquí no se reindustrializa el país, si aquí no hay agroindustria, aquí no se genera empleo, porque es que nosotros no podemos actuar simplemente como monjitas de la caridad todo el tiempo pensando en que tenemos que hacer una política solamente para pobres, ¿no? Aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante para que los empresarios puedan montar empresa, para que no se rebajen inclusive esas tasas impositivas que son imposibles de alcanzar, para que nosotros, por ejemplo, hoy me leí un informe que salió sobre el sector textil y manufacturero. Hombre, si se está permitiendo que aquí entre, por ejemplo, el denim para hacer los jeans, que entran a pasos agigantados, mientras que los de aquí no logran competir con ello. ¿Por qué? Porque los aranceles son absolutamente bajos, entonces estos le hacen dumping al país, como por ejemplo en China, que entra el denim aquí para hacer los jeans y la industria textilera está quebrada. 60.000 empleos declararon ellos que se habían perdido en este año. Entonces yo creo que es muy importante empezar a hablar de eso, porque mire, si aquí no hay industrialización, yo no sé si ustedes tienen conocimiento que, por ejemplo, las exenciones tributarias a multinacionales mineras, turísticas, financieras, son del orden de los 3.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros seguimos por ese camino, va a ser muy difícil la implementación de los acuerdos, porque el punto más importante, uno de los puntos más importantes es el desarrollo rural integral. ¿De dónde va a salir la plata? Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, doctora Piedad, ¿cómo está viendo usted a las FARC en estos inicios de su participación en política? ¿Qué reparos les hace? ¿Cómo los ha visto? No, yo no puedo realmente opinar muchísimo sobre el tema, primero que todo porque yo no estuve cuando hicieron el Congreso del Partido, yo estaba fuera del país, estaba con un hijo mío que estaba enfermo en Cuba, y pues hombre, yo lo que creo es que lo más importante es que primero ellos se van a ir dando cuenta de lo difícil que es hacer política. Durante mucho tiempo fueron muy reacios sus cercanos y ellos a lo que es el tema electoral. El ejercicio precisamente de eso es de muchos obstáculos, y yo digo, como decía el único jefe que yo tenía en política, que se llamaba William Jaramillo Gómez, en carreras de gallos mueren más pollos que gallos. Es decir, esto es una carrera de largo aliento donde uno tiene que tener un gran ejercicio. Erika decía ahorita al iniciar que yo, como después de tanto obstáculo, de tanto trasegar, seguía en esto, es que son 40 años. Son 40 años, entonces yo creo que como cualquier colombiana que haya hecho todo lo posible para que se acabara la guerra, para que se acabara el conflicto armado con ellos, pues desearles mucha suerte, desearles muchos éxitos. Si la interpreto bien, doctora Piedad, ¿usted está como tomando distancia de ellos? No, a ver, yo creo que ellos tienen una dinámica interna que yo no la conozco, o sea, yo escasamente en mi vida habría hablado 2 o 3 veces con Timochenko, que fue ahorita en la firma de los acuerdos. Entonces yo ni hago parte de su junta directiva, ni sé cómo van a organizar sus listas, pues mejor dicho, realmente yo tengo un desconocimiento profundo ya en esa parte. Déjeme traer a colación un trino que puso la doctora Piedad cuando se dio a conocer la aspiración presidencial de Rodrigo Londoño, de alias Timochenko, con Imelda Daza como fórmula vicepresidencial. A ver si por fin dejan de decir que yo soy la candidata de las FARC. ¿Ven? Celebro de corazón que se cambien armas por votos. Pero quiero decirle, doctora Piedad, que quitarse ese San Benito de encima va a ser duro, porque muchas personas van a seguir insistiendo en que usted es la candidata de las FARC. Sí, pero yo creo que, y yo creo que tú esta parte no sé si la conoces, porque tú eres profesor de comunicación política, tengo entendido. Sí. Bueno, los marcos conceptuales de los que habla la COF, y son marcos conceptuales que se crearon precisamente para eso y tratan de mantenerlo a uno encasillado en eso. Yo digo, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Yo ando recorriendo el país con un movimiento de jóvenes, de mujeres, de indígenas, y un movimiento ciudadano, y vuelvo y te reitero, yo
haré, como lo hice, como no me arrepiento, lo necesario para que realmente se acabara la guerra en el país. La mediación que yo hice fue una mediación humanitaria. Cuando nadie hablaba de paz en Colombia, yo levanté mi voz para hablar de paz, cuando era un anatema, cuando la Comisión de Derechos Humanos no le gustaba a nadie, no le gustaba ni la presidencia de la Comisión de Paz, yo estuve ahí, yo estuve, mejor dicho, como se dice, en las profundidades del estómago de la fiera que era la guerra, recibiendo a los campesinos, sacando a los estudiantes del país, haciendo audiencias públicas, yo enfrenté el paramilitarismo. Víctimas, la secuestraron, además, fue secuestrada, el secuestro, claro exactamente. que sí. Entonces, yo creo que lo más importante en eso es uno ser coherente. Yo no me voy a poner ahora, como pretenden algunos, a decir, esa minoría despreciable, es no sé qué, contra de las... No, yo creo que son colombianos, yo creo que son ciudadanos colombianos, que tenemos que hacer todo lo posible para que eso que tú decías ahora no siga ocurriendo, porque eso sí está muy preocupante, la cantidad de dirigentes asesinados en todas las regiones del país, defensores y defensoras de derechos humanos, que coinciden en muchas de las regiones con los sitios donde ellos antes estaban, y que coincide además con dirigentes que han levantado su voz para plantear lo que es la representación de las víctimas, y por lo tanto a mí eso sí me parece muy preocupante, porque yo puedo estar aquí sentada y esos marcos conceptuales que crearon, lo único que hacen es que algún gatillero me pegue un tiro en alguna parte. No, ¿Cómo está su seguridad en ese sentido, doctora? No, yo creo que la seguridad de uno y en personas como yo, personas de otros sectores, pues nunca está bien. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a no dar papaya, uno tiene que aprender a cuidarse, la mejor seguridad es la de uno mismo o la de una misma, y pues yo le pongo en conocimiento a la ONP o en su momento al gobierno, decir, a mí me está pasando esto, a mí me hackean casi todos los días el correo electrónico, ese celular, mejor dicho, yo creo que tiene como 30 dueños, pero ahí estamos dándole con mucha alegría. Yo quisiera preguntarle, sí, antes de que avanzáramos un poco en más propuestas y demás, ¿qué es lo que le cobran a Piedad Córdoba? El hecho de ser mujer, el hecho de ser afrodescendiente, porque me acuerdo que usted señalaba, cuando salió la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, que él era muy valiente con usted porque era mujer, que eso no se lo hacía a un hombre, una sanción de 18 años que muchos sectores del país decían, mire qué desproporción tan grande lo que se está haciendo con Piedad. ¿Qué le cobran, doctora Piedad? Erika, no fueron 18, fueron 32. Fueron 2 sanciones en serie y las 2 se cayeron. Y hoy me decía precisamente Camilo, no, vos sos muy berraca, yo no creí que nunca fueras a tumbar, es que eso era casi imposible, y me tocó sola con los abogados, porque cuando uno enfrenta estas situaciones tan farragosas, tan difíciles, la mayoría de la gente huye. La mayoría de la gente no te vuelve ni a pasar al teléfono. Ahí los que son amigos muchas veces no aparecen más. Pero yo creo que a mí me cobran el hecho de ser una mujer muy autónoma, de ser obviamente mujer, de ser afrodescendiente, y sobre todo de que yo no tengo, a mí no me pueden decir absolutamente en ninguna parte, durante tantos años de carrera política, que yo he tenido un contrato, he tenido cargos, puestos de esos como los que tienen en Bogotá, los ministerios. Yo fui una diputada también muy beligerante en la Asamblea Departamental, en la defensa de todas estas cosas, en la Cámara, en el Senado. Y también creo que el hecho de defender las cosas que yo he defendido, por ejemplo, la Ley 70 de Negritudes, por ejemplo, la Circunscripción Especial de Negritudes, la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres, haber defendido muchísimas veces el proyecto de parejas del mismo sexo, que fui la primera que empecé durísimo con ese debate en el país, pero también yo puse sobre la discusión del país el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, y fuera de eso, yo soy una mujer progresista, o sea, yo creo que el país necesita una serie de reformas. Yo no estoy hablando de comunismo, no estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de izquierda, no estoy hablando de derecha, yo hablo lo que he visto en el país, cómo se quebraron los empresarios de este país, cómo los campesinos no pueden cultivar, cómo aquí estamos importando una cantidad de comida impresionante que se puede producir aquí, el maíz, el arroz, el sorgo, el azúcar, el café. Entonces yo hablo de esas cosas y las hablo sin ningún problema, y yo siento que, además, otra cosa, Erika, cuando yo tomé la decisión, una vez que yo vi a Moncayo llorando, tenemos que buscar la forma de que entreguen la gente. Gustavo Moncayo. Sí, yo tomé la decisión
Yo era una senadora muy importante, prestigiosa, pero prestigiosa por mis debates, por mis argumentos, no por otra razón. Y yo me salí de la zona de confort. Yo me hubiera podido quedar tranquila en el Congreso haciendo mis debates, que lo saquen otros. Yo me fui, yo milité muchísimas veces en el tema del intercambio humanitario. Yo hablé con López, yo hablé con Samper, yo con todo claro, el toda mundo, la lucha sí, para la liberación de secuestrados. y nadie quería, entonces yo ya me arriesgué y yo dije, yo esto lo voy a hacer, yo lo tengo que lograr, porque yo también había estado secuestrada, yo también tenía una hija desaparecida. Entonces, ¿yo qué hice? Hacer lo que mi corazón me dictaba, hacer lo que mis principios me exigían, y fue costosísimo, muy costoso. Mucha gente no sabe que ir a traer, mejor dicho, ir a una cita a un campamento para concertar la posibilidad de la liberación, eran 18 horas, primero un vuelo en avión, 18 horas en carro, a ti te ha pasado eso, luego llegar a un sitio, esconderse hasta que fueran las 2 de la mañana, luego esperar para coger una chalupa. La veíamos en toda esa tarea. Doctora Entonces, Piedad, entremos en materia de propuestas y empecemos con dos temas. Uno, son dos temas que van a estar marcando sin duda alguna el debate presidencial que se avecina. ¿Qué hacer en medio de las dificultades con el acuerdo de paz con las FARC? Si usted llega a ser presidenta, ¿usted qué haría? Y acto seguido, le cambio el tema también para que lo introduzca. Corrupción, ¿qué haría usted? Bueno, yo creo que en el país nadie tiene por qué dudar de que mi compromiso con la paz ha sido absoluto, como tiene que ser ahora con el Ejército de Liberación Nacional, con quien tuve oportunidad de reunirme la semana pasada a solicitud de ellos, para revisar precisamente la preocupación que tienen de pensar que estos acuerdos pueden no cumplirse. Yo creo que lo más importante en el término del cumplimiento de los acuerdos, lo dije ahora, lo vuelvo a reiterar, aquí no se pueden cumplir los acuerdos si no hay realmente la posibilidad económica, el presupuesto, las reformas necesarias que garanticen que van a haber los recursos, no solamente para cumplir los acuerdos, porque entre otras cosas hay que salir también de una equivocación, y es, los acuerdos no son para las FARC o para el gobierno, los acuerdos son para todo el país, los acuerdos son para toda la sociedad, porque por ejemplo, cito un caso, la transversalidad de género, la perspectiva de género en todos los acuerdos para nosotras las mujeres es muy importante. Nosotros jamás en el Congreso, y no se logró ahora, no se pudo lograr la paridad de las mujeres y los hombres en los cargos de decisión, en los cargos de elección. Entonces, eso hace parte también del cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que la mejor forma de cumplirlos es lograr la reindustrialización del país, es lograr la agroindustria en el país. Ahora, y hay muchas otras cosas más que tenemos que hacer, pero yo pienso que hay que mirar toda la composición tributaria del país, y ahí nosotros vamos a encontrar los recursos. Yo también pienso, por ejemplo, que una deuda tan escandalosa como la que tiene Colombia, que ya bordea casi los 125.000, 129.000 millones de dólares, y un servicio de 17.000 millones de dólares de intereses de la deuda, eso hay que renegociarlo. Pues que nosotros tenemos que tener una decisión: o cumplimos los acuerdos, o hacemos inversión social, o somos los mejores pagadores del mundo con la mitad de la gente muriéndose de hambre en este país. Y en eso yo creo que hay una preocupación muy grande. La gente tiene un hastío brutal por lo que significa la institucionalidad, por lo que significa la política. ¿Por qué? Porque ahorita nada más es una noticia, pueden ser suposiciones, que Odebrecht le pagó 200 millones de pesos al Contralor de Bogotá cuando fue candidato a la gobernación de Boyacá. Entonces la gente mira eso, mira todo ese escándalo de Odebrecht, mira lo de Reficar, mira los robos que se hacen en cada una de muchas gobernaciones. La gente toma mucha distancia de eso, toma mucha distancia de las instituciones, y eso es muy malo. Eso es muy malo, porque al país hay que institucionalizarlo, porque realmente hay un problema muy serio que en este país no se habla, y es el tema de la abstención. Colombia tiene la abstención más alta, incluido Estados Unidos, 62% de gente no vota. Y no vota una porque no hay instituciones. Mire, por ejemplo, le cito un ejemplo de la consulta liberal. La consulta liberal, la registraduría tomó la decisión de que no colocaba mesas ni en los municipios alejados, ni en las veredas, ni en los corregimientos. O sea, esos sectores rurales no les importa el Partido Liberal, o no les importa el candidato. O sea, a ustedes no nos importan, señores. Ustedes quédense por allá en ese hueco que nosotros decidimos aquí. Y ese ejemplo lo pongo para decir que si usted va, por ejemplo, a Puerto Lleras en el Meta, o si usted va, por ejemplo, a Yurumangui en el Pacífico, la gente no puede votar, Erika, y no puede votar porque es que tiene que coger mínimo una chalupa que le cuesta 200.000 pesos para llegar al centro cercano donde puede votar, que es gente muy pobre.
y es gente que quisiera votar para que le resuelvan sus problemas. Bueno, en el tema de corrupción, ¿qué haría? Ahora que mencionaba usted tangencialmente lo de Brecht, entremos en ese tema. Corrupción. Piedad Córdoba, ¿qué propondría para ponerle fin a tanta corrupción que se ve en el país? Yo creo que aquí hay un problema que es sistémico. La corrupción es sistémica. Y creo que tiene que tener dos pilares fundamentales que para mí son importantes, un paquete, un sistema de valores. Yo creo que aquí se les olvidó, mejor dicho, aquí sacaron de los pensos educativos, por ejemplo, el civismo. En el civismo uno sabía cuáles eran las instituciones. La urbanidad de Carreño. La urbanidad de Carreño, sí. Entonces uno ahí sabe, y la urbanidad de Carreño no es más que otra cosa distinta que un manual de convivencia. Y el civismo eran las instituciones, era la concepción del bien común, era la concepción de la cosa pública, y eso se desbarató en el país. En la medida en que en las familias, por ejemplo, eso no se habla, eso tiene que empezar por la familia, porque es en la familia donde uno le dicen, bueno, yo le digo lo que mi papá me decía a mí, el mejor negocio en la vida es manejarse bien, y eso consiste en respetar las normas, en respetar las reglas y no en la ley del más vivo. El sistema educativo tiene que tener unos equipamientos y unos dispositivos que le digan a la gente, usted no es bueno porque no lo han cogido. Usted es bueno hasta que lo cojan, pero creo que hay una cosa que para mí es fundamental, el concepto del bien público, el concepto de la cosa pública y el concepto del bien común, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que, como decía yo ahora, la corrupción sistémica, la manera como se elaboran los contratos, la manera como se redactan las licitaciones, la manera de participar. Yo no recuerdo quién estaba contando hoy o ayer de una obra que contrataron para pavimentar una vía, hacer una obra de emergencia en un municipio que supuestamente costaba 5.000 millones. Entonces dejan el boquete abierto para que después hagan adiciones, y la obra terminó costando 35.000 millones. Sí, entonces ahí hay que hacer unas reformas en las formas de contratación, y también hay una cosa que es muy importante. Mire, Erika, a mí no me venga a decir que los de la Junta de Reficar son los de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio Rafael Uribe. Sí. De acuerdo. Oiga, doctora Piedad, hay un tema que también evidentemente, si usted se convierte en presidenta de los colombianos, va a tener que asumir, porque de hecho ya lo estamos viendo, y es lo que está pasando con los venezolanos que están llegando a nuestro país. Decía la canciller en las últimas horas, más de 450.000, y que esa situación que está obligando al gobierno colombiano a ofrecerles asistencia y demás, pues está afectando los recursos del posconflicto, decía ella en una reunión en Estados Unidos. ¿Cómo abordar ese tema? Porque, y se lo pregunto con una visión amplia, porque para nadie es un secreto que usted ha tenido algún tipo de cercanía con el señor Nicolás Maduro, hoy presidente, con el fallecido Hugo Chávez, y evidentemente la situación de Venezuela ha ido cada vez a peor, una situación social, económica, política, que ha venido llevando a que la gente salga, y por supuesto, ¿a dónde viene? A un país cercano, un país vecino como lo es Colombia. Bueno, a ver, a mí esa pregunta obligada, yo creo que esa es la pregunta obligada que le hacen a Piedad Córdoba de cada debate, pero usted ya tiene la respuesta, Pues yo a veces creo que es como falta de imaginación también, pero bueno, yo creo que es muy importante, primero que todo, hacer una diplomacia de solidaridad, no una diplomacia de confrontación, porque nosotros tenemos irremediablemente que estar juntos. Somos, como dice la canción de salsa de Puerto Rico, de un pájaro las dos alas, y somos hermanos siameses. Nosotros no podemos decir, porque ellos no lo dijeron en su momento, en Venezuela hay 6 millones de colombianos que traspasaron la frontera cuando el conflicto, la mayoría de la gente es de la región Caribe, y la mayoría de la gente, inclusive cuando el gobierno de Chávez, a mucha gente le dieron la ciudadanía, y eran ciudadanos no de segunda, sino como de quinta categoría, y tienen acceso a bienes y servicios que tiene el país. Yo creo que nosotros tenemos que propender, y yo decía de manera chistosa en estos días, porque es que nosotros no podemos coger a Colombia y pasarnos a la frontera con Estados Unidos, porque ni Estados Unidos, miren lo que pasó hoy, claro, con el TPS, sí, le quitó el TPS a los haitianos, le quitó el TPS a los hondureños, cerrando todas las puertas y se van fuera de aquí. Yo creo en la ciudadanía universal, y es un concepto que hemos desarrollado los humanistas, los progresistas. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es tratar de ser lo mismo de solidarios. Pero además me decía el gobernador de Santander del Norte la semana pasada, que yo estuve allá como garante del Catatumbo, que le pregunté y me dijo, aquí llegan 30.000 venezolanos y se van 30.000 venezolanos. Y yo les puedo mostrar a ustedes de gente que yo me encontré, por ejemplo, en Popayán hace como unos 20 días también, que me decían, no, nosotros nos venimos para acá, para Colombia, y estamos pasando muchas dificultades,
yo les ayudo con una platica, pues ahí como para que se desenvuelvan, pero pues aquí no está tan fácil la conseguir de puesto, de empleo. Tenemos un desempleo alto también en Colombia. Yo creo que, bueno, hace 3 días me llegaban escribiendo que se quieren devolver todos, que por favor les ayude, porque es que ellos se vienen también atraídos por el país de las maravillas que se presentan en algunos medios de televisión, donde nos muestran que nosotros también tenemos problemas. Pero para redondear la respuesta, yo apelo a la vía del diálogo. Yo creo que nosotros en Colombia hemos sobrepasado lo más difícil. Nosotros con las masacres, cuando yo dije que Colombia era la fosa común más grande de América Latina, no me mocharon la lengua de milagro, pero la Unión Europea lo dijo la semana pasada y reconoció lo que yo había dicho. Y en ese momento yo creo que ningún país de la región, porque además hay que agradecerle a Cuba lo que hizo por la paz, a Ecuador lo que hizo por la paz, a Brasil lo que hizo por la paz, a Venezuela lo que hizo por la paz, y yo creo que en ese orden de ideas uno no puede ser tan cicatero de salir a decir que aquí se nos están robando los recursos los venezolanos que se están viniendo, sino todo lo contrario, empujar el diálogo, que haya la posibilidad de una salida distinta a la que puede darse, que no haya esa misma confrontación que hemos vivido por tantos años aquí, y sobre todo porque yo sí aspiro a que si Colombia si logramos, mejor dicho, cuando yo sea presidenta, que vuelva a sembrar a Colombia, que sembremos nuevamente el café, que sembremos nuevamente la papa, que sembremos nuevamente el país, nosotros podamos ser, primero que todo, una despensa de Colombia, es decir, garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria, pero también la despensa de la región. Venezuela ha sido un país rentístico, su economía ha sido absolutamente rentística. Petrolera. Nosotros tuvimos industria hasta el año 90, cuando el señor expresidente Gaviria tomó la decisión de la apertura económica, la industria se vino al piso y el sector agropecuario prácticamente se acabó, y yo puedo dar cifras sobre eso. Entonces yo creo que nosotros nos servimos, yo creo que yo abogo al principio de la no interferencia en los asuntos internos de otro país, pero sí fundamentalmente vuelvo y reitero, yo no voy a hacer uso de una confrontación, de una diplomacia en confrontación, porque los que estamos viviendo en Bogotá vivimos muy sabroso, o en Medellín o en Cali, pero los que viven en el Guainía, que compartían frontera y que se alimentaban de allá, o los de Arauca, o de claro. Maicao. Sí. Bueno, entonces, pero la pregunta del millón que usted ha respondido y que responde siempre, ¿qué se la hace? ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en Venezuela? De lo que para algunos y muchos es la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su postura en ese tema? Entre otras cosas, porque se lo estamos preguntando a todos los candidatos presidenciales, claro. Doctora Es un tema Piedad, que si usted llega a ser presidenta... Más allá de falta de imaginación o no, es que es una realidad. Y es lo que estamos viviendo en las ciudades. Yo tengo, pues obviamente que yo este año, después de la firma de los acuerdos y todo, que yo inclusive hice unas gestiones que me pidió el presidente Santos con el presidente Maduro, a quien tengo que reconocer todos los oficios que se hicieron para la paz. Pues hombre, yo no he vuelto, pero sí tengo que decir que es un país que ha hecho muchísimas elecciones, es un país que se apresta a otras elecciones, es un país donde la oposición está posiblemente llegando a acuerdos, y yo creo y quiero además, tengo la absoluta certeza de que van a salir adelante, tengo la absoluta seguridad de que van a salir adelante. Yo de pronto conozco muchos elementos que mucha gente aquí, que se vale precisamente de la información, pero yo creo que es más importante que ustedes dos mismos vayan allá y se enteren de cómo va el país, de qué pasa en el país, de cómo es la situación del país. Bueno, pero es que no nos dejan entrar, doctora Piedad. ¿Cómo? No nos dejan entrar, en serio, yo estuve en Venezuela hace unos años y vi el desabastecimiento, claramente, lo sentí, doctora Piedad. Mi compañero estuvo tratando de solicitar la visa. Exacto. Y no se la concedieron. Bueno, ahí está la postura de la doctora Piedad sobre el tema de Venezuela. Doctora Piedad, a esta hora, en vivo y en directo, hay dos periodistas, dos influenciadores, uno Gustavo Gómez, otro un influenciador, que quieren hacerle a usted en este momento dos preguntas, y esto fue lo que le plantearon para que usted le responda. Hola Piedad, soy Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga, y tengo una inquietud sobre el ejercicio político de las FARC. Ahora que los exguerrilleros están dedicados a la política, pareciera que se alejan de los políticos tradicionales de la izquierda. ¿O será que los políticos tradicionales de nuestra izquierda son los que se están alejando de las FARC? ¿Cómo lideraría el logro de la paridad política como estrategia para avanzar en eliminar las violencias contra las mujeres? Bueno, era la hermana de Rosalvira Celi, que en paz descanse, víctima de un macabro hecho en el Parque Nacional, y el director de La Luciérnaga, Gustavo Gómez. ¿Por cuál quiere empezar? Gustavo Gómez Córdoba, además. Gustavo Gómez Córdoba, familiar, ¿no? Claro. Y paisa. Y paisa, sí. Bueno, somos vecinos de Cabaña en San Antero también. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por la de Gustavo o por la de Adriana Celi? No, bueno, por la de Gustavo. Es que yo realmente no puedo
no puedo decir que ni que me alejo ni que me acerco, porque yo ya les dije a ustedes, Sí. ellos están en su ejercicio, ellos, yo creo que ellos pueden estar también muy abrumados por el hecho de la cantidad de gente que les han asesinado, de exguerrilleros. Yo creo que es muy, el panorama no es fácil, porque es que nunca han estado en la institucionalidad política, entonces encuadrar el pensamiento hacia esa acción es una cosa muy distinta, es una cosa muy diferente, pero yo no creo que los políticos que han estado cerca de ellos se estén alejando. Yo creo que el panorama todavía es muy, muy incierto. Yo creo que puede haber un momento determinado en que es que yo no hablo tanto de candidatos, sino de programa. Y podemos coincidir en una serie de propuestas que tengamos que aportar, que tengamos que apoyar. Yo sí digo, a mí me parece extraordinario que Timochenko se haya lanzado de candidato, por una razón muy sencilla, porque es que yo les dije mucho cuando estábamos en el proceso de paz, y lo hablé mucho también con el presidente, ¿por qué no dejan que ellos le expliquen a la opinión pública a través de un espacio de televisión qué piensan, cómo van los acuerdos, qué problemas tienen? Y eso tiene un efecto muy importante. Primero, no se pueden echar para atrás. Segundo, el país se va dando cuenta y se va normalizando frente a lo que va a ser después la ejecución de la participación política. Aquí lo hemos invitado. Aquí lo hemos invitado, para que se estamos siente esperándolo. Aquí hemos invitado a Sí, Uribe, yo creo que también a todos. Y sabes, yo también que creo que es importante que ellos van a poder decir al país qué piensan, o sea, qué es lo que piensan del país, cuáles son las propuestas. Yo sí creo que están muy preocupados con el tema de la JEP, pero yo creo que todos nosotros, todos, sin excepción, hemos contribuido de alguna forma, de alguna manera, para que se conserve lo que es realmente el nudo fundamental de la JEP, de las circunscripciones especiales, pero los candidatos los tienen que poner ellos. Es que yo, por ejemplo, creo que a mí no me van a escoger. Ellos Claro, no, usted ya se fue por firmas. Sí. Bueno, ahora la pregunta de Adriana de la paridad. Sí. Bueno, es una lástima que no se hubiera podido en la reforma política lograr la paridad de las mujeres, y creo que es una deuda muy grande de la democracia colombiana frente a las mujeres, porque realmente la participación política nuestra es muy precaria, es muy deficitaria, y eso tiene unos resultados y unas consecuencias muy negativas que yo me haría muy extensa en lograr. Yo soy presidenta, yo doy la pelea y hago todo lo necesario para que no sean listas cremallera donde las mujeres las pongan de la mitad para abajo donde no salgan, no, o al contrario. Y entonces, como tengo tanta facilidad para hablar de eso, porque ha sido parte de mi trabajo, parte de mis luchas, yo hablé, cuando no se hablaba de las cuotas de participación política, yo las propuse en el Congreso, las propuse en las leyes, pero pues nunca pasaron, nunca han podido pasar. Y a mí me parece una mezquindad, de verdad, por decirlo menos, de los hombres del Congreso, que no hubieran sido capaces de entender que los hombres y las mujeres construimos una sociedad. Y me parece que el presidente debió haber presionado, porque ese fue un acuerdo que no lo lograron las mujeres de las FARC. Allá estuvimos todas las organizaciones de mujeres, todas las mujeres que hemos participado en este proceso, y quedamos supremamente satisfechas con la redacción del documento, pero en la práctica no lo aprobaron, porque claro, es que el Congreso es de hombres, y los hombres del Congreso son iguales a los que hay en la calle. Casi todos son patriarcales, machistas, y que quieren seguir metiendo a las mujeres en la cocina y no en el oikos. Si fueran solo machistas, doctora Piedad, usted sabe el gran listado de limitaciones que tienen nuestros congresistas, que además es un tema que públicamente muchos sectores lo reconocen así. Y le pegan a las mujeres también. Bueno, fíjese usted. Ya escuchamos unas propuestas de la doctora Piedad Córdoba en materia de educación, de economía, de toda esta revolución agroindustrial que ella propone, y en salud, doctora Piedad, porque claramente en su recorrido se habrá dado cuenta lo que viven los colombianos, que es un vía crucis, una verdadera tortura. Todo lo que se hace no sirve para resolver de fondo el problema. Mire, Erika y Yesid, yo creo que eso es un grito nacional. Yo no he llegado a ninguna parte, y yo le puedo mencionar departamento por departamento, donde la gente no esté, mejor dicho, indignada con el sistema de salud del país. Yo estuve en San Andrés, cuando me vieron que estaba allá, se me vinieron los médicos, las enfermeras, venga, conozca el hospital, da vergüenza, además, siendo un distrito turístico. Mejor dicho, muchachos, yo me opuse a la ley 100, porque yo creo que las EPS son un banco con un maquillaje de salud. Es un sistema financiero que no tiene por qué estar administrando los recursos de los hospitales públicos. Yo fortalecería los 350 hospitales públicos que tiene el país a través de los recursos, les inyectaría los recursos y derogaría por completo esa ley.
esa ley no le ha traído beneficios a la gente. Mire, usted va, como me decía en el día de ayer una de las muchachas que trabaja conmigo, Paola, pues hombre, pide una cita porque tiene un problema pulmonar serio y entonces la cita se la dan como para dentro de 3 meses. El esposo de Ana Teresa Bernal, hombre, mi amiga de Derechos Humanos, al esposo le dio un cáncer en un pulmón y nos tuvimos que ir para Cuba, yo le ayudé, me fui con ella y con el marido, porque aquí prácticamente no había espacio para hacerle ¿cómo se llama? Tratamiento. La quimioterapia, la radioterapia. Exactamente, la quimioterapia. Cuando llegamos, ya llegamos muy tarde. Se murió. Y así, mire, le voy a contar, Baupés, Amazonas, San Andrés. Una persona se enferma en Guainía o en Baupés o en Amazonas, se muere, así literalmente. Si tiene una enfermedad catastrófica, no tiene forma de que lo atiendan, porque el hospital no tiene, o el centro de salud no tiene los recursos, y tiene que contratar un avión hospital o un helicóptero hospital que vale 30 millones de pesos. ¿Con qué plata va a pagar una persona de esas? Es desastroso el sistema de salud, hay propuestas para inyectarle recursos, pero también déjeme decirle, Erika, que en el tema de la educación, y la salud debe ser gratuita, y los medicamentos deben ser gratuitos, sí, universal y de calidad, como la educación. La educación debe ser gratuita, desde los niños de kinder o de preescolar o de la guardería mejor hasta la universidad. Y yo voy a demostrar en enero que lance mis propuestas de campaña en serio y con financiamiento de dónde van a salir los recursos y decir que aquí se puede lograr la educación gratuita de tantos jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Bueno, ahí está, muy bien las propuestas. Y doctora Piedad-Córdoba, antes de mandar aquí a unas opiniones, usted tiene enemigos, ¿cierto? Y contradictores, y usted sabe eso, y usted es testigo de eso y pues, tiene cuero. Pero yo no tengo enemigos porque realmente yo no tengo, pues, o sea, yo no, primero no tengo ese talante, segundo yo no me he metido como con nadie para ser enemigo de nadie, bueno, pero sí tengo contradictores. Entonces mire lo que dijeron 2 contradictores muy respetuosos con usted, pero esto le señalaron de críticas y aquí en este espacio de Canal Capital usted les puede responder. Bueno, yo creo que cualquier dirigente político que haya hablado mal de su país en el exterior no podría aspirar a ser presidente de Colombia. Piedad es una gran líder, pero ella siento yo que es demasiado contestataria y para ser presidente de la República se requiere tener una visión de Estado y de integración, ¿no? Esa es mi opinión personal. Yo honestamente no le veo ninguna posibilidad. Bueno, ahí están 2 opiniones, una que le recuerda algo que usted vivió en su momento. Si yo no hubiera sido lo suficientemente contestataria y beligerante, no la hubiera podido sacar del secuestro, porque es que nadie la quería ayudar a sacar, todo el mundo la quería muerta, la que dejaron allá. La que enfrenta duro la pelea y se enfrenta a medio mundo, vuelvo y repito, yo me hubiera podido quedar tranquila, pero yo me enfrenté a medio mundo, busqué ayuda y fue de las primeras personas que sacamos. Yo no podía llegar a decir, yo soy la hermanita, la monjita descalza, yo vengo a ver si ustedes de pronto me permiten. No, era una pelea muy dura, muy difícil, nadie se quería quemar, nadie se quería ensuciar. ¿Con quién daba esas peleas? No, con el mismo gobierno. Con medio mundo. Con medio mundo, con todo el mundo. Y también con la FARC diciéndole... Y claro, con las FARC, entréguenlos. Sí, cuando no iban a entregar a la Anjara. Bueno, casi me dejan a mí también allá. Bueno, pero ella sabe muchas cosas que no. Claro, que claro, no primera respuesta. Ahora, segunda, la que le dice que usted, porque habló mal del país en su momento en el extranjero. Yo amo este país como nadie. Si yo no amara este país como lo amo, como lo quiero, yo bailo como colombiana, siento como colombiana, como colombiana, lloro como colombiana. Pero si Martin Luther King no le hubiera dicho al mundo, si Mandela no le hubiera dicho al mundo lo que pasaba en Sudáfrica con el apartheid, con los derechos civiles de los negros, el mundo no hubiera participado precisamente en la defensa de ello. Yo no fui a hablar mal de Colombia, yo fui a decir de Colombia lo que pasaba con la violación de derechos humanos, lo que pasaba con el paramilitarismo. Y a mí me criticaron mucho porque yo dije que el Congreso tenía como un 40% elegido por el paramilitarismo. No, qué anatema. Y Mancuso dijo que eran más, que eran un montón y que habían elegido hasta el presidente. Ahí está la respuesta a las 2 preguntas ácidas. Oiga, doctora Piedad, usted sabe que estamos aquí en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos, y por supuesto nos preocupa, nos duele la ciudad, que además es su ciudad también, porque usted vive acá hace ¿cuántos años? No, mija, pues imagínate, yo llegué aquí a finales del 91. Yo había venido mucho antes, como en el 79,
cuando vine a un congreso de mujeres organizado por unas mujeres dirigentes del Partido Liberal, y ya después volví pues en forma cuando llegué al Congreso. Bueno, pues usted recorre la ciudad todos los días, ve los problemas de movilidad, los problemas de seguridad, justamente, además se lo cuentan personas cercanas. ¿Cuáles son sus propuestas en relación con Bogotá, con nuestra ciudad, que es la ciudad de todos? Porque mire, aquí 3 personas de distintas zonas del país vivimos en Bogotá. Barranquilla, Antioquia, Medellín, Bucaramanga. Sí, señor. Yo quiero mucho a Bogotá. Al principio me dio muchísimo trabajo, porque como soy paisa, los paisas somos muy regionalistas. No se acomodaba. Yo decía, lo más bueno que tiene Bogotá es el aeropuerto, para irme para Medellín. No, pero mentira, ya no, yo quiero mucho a Bogotá. Yo creo que Bogotá tiene que empezar a solucionar un problema muy serio, que es el de movilidad. Bogotá tiene, en los últimos 2 años se ha triplicado el parque automotor, pero las vías han crecido apenas un 0.7%, entonces eso implica, y ¿saben por qué ese problema es muy importante? Porque es que una persona, por ejemplo, yo pienso en Paola, la que trabaja conmigo en la casa por el día, y ella me dice que tiene que salir como a las 4 o 5 de la mañana para llegar a las 8 a mi casa. O sea, cuando Paola llega rendida. Claro. Y así un montón de... El ciudadano común y corriente que se pasa horas y horas y horas en el Transmilenio, horas y horas, que se gana además un salario bien malo, que tiene que estar haciendo fuerza para estirarlo hasta el fin del mes. Entonces, y ese problema no es solamente Bogotá, hay que ser justo. Medellín está igual y Medellín tiene metro. Sí, yo creo que primero hay que mejorar realmente lo que es la condición de la calidad de Transmilenio. El 19% de la gente de Bogotá dice que le gusta, el resto dice que no, el resto dice que quiere la bicicleta, el 85%, el 79% dice que las motos, pero yo creo que empieza a solucionarse en forma que yo no entiendo por qué realmente se han portado tan mal con Bogotá. Bogotá hace rato debía haber tenido el metro, pero rato. Afortunadamente pues ya comienza uno a verle como las orejas al burro, pero pienso que ojalá no se tomara esa decisión de hacerlo por encima, sino subterráneo. El daño que eso le hizo como a la estética también de la ciudad de Medellín. Yo fui una de las que más me opuse a eso, pero pues ni siquiera se conocen los estudios, pero ya el Consejo dijo que iba a ser por arriba. Pero pues me parece que ese es un problema muy importante, el de la movilidad. Segundo, yo creo que hay otro problema que es muy importante para enfrentar en Bogotá, y es que Bogotá tiene un nivel de desempleo bastante alto también. Y ese desempleo pues obviamente que se ve reflejado en la gente, y yo estoy estudiando una propuesta que no la voy a adelantar aquí, pero yo creo que vamos a tener que hacer algo con los impuestos para que aquí se pueda generar. Anticípela. ¿Va a aumentar impuestos? ¿Propone aumentar? No, mijito, todo lo contrario. Yo sería capaz de proponer que se acabe el IVA y pensar de dónde vamos a sacar los recursos. No le voy a adelantar sino ese pedacito. Ajustar a los más ricos, no se dejó a los que más tienen. Sí, no, y de todas maneras es que hay que mirar la tasa impositiva, quienes realmente pagan en este país y quienes no pagan. Bueno. Y hay una cosa muy importante, mire, si nosotros, por ejemplo, para la generación de empresas en Bogotá, y sobre todo yo sueño con una cosa, porque yo finalmente me crié en Medellín, en mi municipio, pues este es el distrito que yo también lo quiero ya mucho porque vivo mucho tiempo acá, pero yo creo que si nosotros incentiváramos la creación de empresas aquí en Bogotá, pero que nos las lleváramos a las localidades, nosotros podríamos incentivar la generación de empleo de una manera muy importante para Bogotá. Otro tema que me parece importante para Bogotá es el tema de los indigentes, y Bogotá además tiene 3 cifras, la alcaldía dice 10.000, van a hacer un censo. Sí. La Cruz Roja dice que 22.000, claro. La Secretaría de Salud dice que 20.000, pero lo cierto es que es un problema tan violento, tan fuerte, que se ve tan a todas horas que la gente ya no lo ve, como que es invisible. La otra cosa es los venteros ambulantes, los venteros estacionarios. Bogotá tiene como 50.000 venteros estacionarios. No, por ahí pasó, doctora Piedad. Esa es la cifra, pero eso es una cifra muy pequeña. Esos son los temas. Oye, doctora Piedad, se nos empieza a acabar el tiempo y hay unas preguntas al final que le queremos hacer. Le vamos a decir unos nombres de algunas personas y usted nos dice cuál es la primera palabra que se le ocurre al escuchar el apellido o el nombre. No, usted no está peleando con nadie hoy, sin duda alguna. Bueno, empecemos. Donald Trump. De verdad, muy insufrible. Alejandro Ordóñez. Un hombre. Álvaro Uribe.
Tenacidad. Germán Vargas Lleras. Germán, ¿cómo definiera yo a Germán? Es que ha hecho tantas cosas. Pues un hombre del poder, Gustavo Petro. inteligente, Timochenko. un hombre de la paz, Chávez. generosidad, Maduro. humildad, Su hija Natalia, que está acá con nosotros. mi amor. Bueno, muy bien, ahí está, doctora Piedad Córdoba. Sebastián. Que le pregunté, a usted siempre le falta uno, ¿cuál? No, más que nombre yo, pues como ella habla del señor Petro, o incluso también se cuela por ahí dentro de estas propuestas que se están conociendo, la doctora Clara López, dentro de esos acuerdos programáticos, ¿usted se vería en algún momento cercano a algún sector en particular? Mira, yo... ¿O todavía no se lo plantea? No. Yo, y se lo decía precisamente a Gabriel Becerra, del Partido Comunista, se lo decía a Luis Sandoval desde abajo hace como 2 o 3 días. A mí háblenme de propuestas, porque esto no es un cóctel de siglas. Esto, a mí no me hable de nombres, a mí háblenme de propuestas y ahí nos vamos acercando. Vale. Perfecto, Pues doctora ahí está. Piedad Córdoba. Gracias por estar acá en Canal No, a ti, Capital. muchas En esta gracias. hora pudo usted responder, explicar su propuesta. Y bueno, mucha suerte y nos Y veremos como pronto dice la por acá. canción Erika, pasamos rico, pasamos rico. 9 de diciembre es el lanzamiento, lanzamiento y la plataforma programática y demás la conoceremos en enero. Bueno, Pues ahí listo, está. Erika, se nos Son acaba el las tiempo. fechas Gracias, pendientes. doctora Piedad A ti, Córdoba. muchas gracias. Erika, doctora muchas Piedad. gracias. A usted, Jessy, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en Señal Abierta y por plataformas digitales. Mañana, otra entrevista con otro precandidato, candidato presidencial. En esta ocasión nos acompañará Juan Carlos Pinzón. Ustedes pueden dejar sus preguntas con el hashtag #OpinaBogotá, porque aquí en el Canal Capital, en un canal público, le vamos a dar voz a todos aquellos que aspiran a dirigir nuestro país. Muy buenas Ellos noches. tienen que conseguir los votos luego. Así es. Buenas noches.